Hey, 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 ¿qué onda, gente? Aquí estamos en un nuevo episodio de esta magnífica serie de Planet Coaster. Hoy estamos en el episodio número 2 y vamos a continuar en nuestro parque de atracciones y vamos a proseguir en lo que nos quedamos en el episodio anterior y hoy vamos a hablar sobre otros ciertos temas y uno de ellos va a ser lo de los préstamos. Bueno, primero, antes que nada, como vemos aquí, vamos a ver lo que piensan primero la gente. Aquí dice que el Insanity merece la pena, la cosa para... O sea, este está bien. Este me dice que el Wilding merece la pena el precio. El Wild tiene una visita normalita desde la cola. Ok. O sea, están criticando la calidad de... O sea, de la fila, que decían más decoración. Eso de momento no, todavía no lo podemos hacer. No nos podemos permitir eso. Ahora nos vamos a ver el resumen. Dice, ojalá hubiera SEOs, me gustaría que hubiera más atracciones, y pisado vómito, vaya incidente se averiado, pisado vómito. Ok, lo que más me piden son los aseos, gente. Así que vamos a construir unos aseos. Unos aseos. Que los vamos a poner de este lado. Ahí está. Entonces le voy a poner que no cuestan, pero vamos a ponerle 0 con 10. Vamos a cobrar el mínimo de 10 centavos por los baños. Bueno, después de eso, vamos a seguir dándole play para ver cómo avanzan nuestra economía, gente. Bueno, es hora de pedir el préstamo. El préstamo sí es caro, o sea, 20% de intereses, pero pues vamos a pedir $10,000. Así solo se pide el préstamo y ya te lo van cobrando por el tiempo que lo vayas a que pidas el préstamo. Ahora sí, lo que vamos a construir, creo yo, dos atracciones. Primero es el White Blue. Creo que, creo que White Blue lo vamos a venir construyendo para acá. Porque es como un lugar que me queda... Sí, acá. Está muchísimo mejor acá el White Blue. Ponemos acá. Bien centradito como debe quedar. La entrada, recuerden que siempre la pongan un poquito retirado. Para ponerla... Yo creo que aquí. Y la salida... Pues, aquí mismo. Ahora hay que unir entradas. Estamos poniendo del este azul. Ok. El piso azul. Caminito. Hacemos una viborita. Cimero. Haremos esta atracción. Y yo creo. De por mientras vamos a poner esa, gente. Y vamos a ir abriéndola. Siempre recuerden abrirla. Porque si no, nada más va a estar ahí gastándoles dinero de mantenimiento y no van a estar funcionando. Y eso es un problema. Por eso siempre deben de estar viendo eso.
Y vamos a intentar batir ese récord de visitas. Acá están las visitas que me aparecen, 220. Recuerden muy bien eso. Nos podemos poner a empezar con las investigaciones, que es esto otra cosa muy importante que hay que empezar a hacer. Que son las investigaciones. Vamos a investigar. Y de una de los restaurantes. Y una atracción fuerte. Un clásico colocado de por mientras. Ese va a ser nuestro plan. Vamos a seguir esperando cómo nos vaya. Como la opinión, tiene una visita normalita desde la cola. ¿Sabe qué? Ok, bien, bien. Vamos bien. O sea, las reputaciones están muy bien. Esto también es algo muy importante que quiero que vean. Que es el prestigio. Porque cada atracción tiene su prestigio. Esta tiene 443 de prestigio. Esta tiene 489. Esta 252. Dependiendo del prestigio de la atracción. Es como de que la probabilidad de que más gente vaya allá. Y luego aparte eso también te lo suma a la calidad del parque. Y pues esto se mide por varias cosas, por la reputación, por el tiempo de la cola, los visitantes mensuales, la calidad de la decoración. Aquí está también los beneficios, cuánto ganas al mes, aquí también puedes verlo. Aquí lo puedes ver como más fácil si no te quieres meter acá, en el general. Pero yo les recomiendo muchísimo que se metan en el general. Me sale muchísimo mejor. Y vamos a seguir así. Vamos a esperar que se termine la investigación. De por mientras, va lento, porque duran días. Eso sí hay que decirlo. Y ahorita desde hecho estoy perdiendo dinero por lo mismo, por las investigaciones y por las deudas que estoy pagando. Y el préstamo me piden 1500 al mes. Y apenas yo pago el 16%. Pero ya traje más gente, ya son 336 personas, ok, nice. Está muchísimo, muy bien. A ver, vamos a pausar tantito. Me gustaría que hubiera más atracciones. Que mareo. Ojalá hubiera instalado un de primeros ejercicios en este parque. Puje, pesado, vómito. Creo que ya siendo hora de contratar otro conserje. Porque si no, va a tener muy difícil. Y ahora sí vamos a seguir ampliando la ampliación del parque, gente. Y yo creo que ya vamos a hacer una vuelta. Y empezaría para acá. Y caberían unas 3 atracciones más. También lo que yo les recomiendo mucho es de que al principio tengan juntas las atracciones para que no batallen mucho, porque bueno, ahorita no ha pasado, pero a veces se pueden descomponer las atracciones y pues tiene que ir un ingeniero a repararlas, y pues eso lleva tiempo porque tiene que venir y llegar y entrar a la atracción y repararla. Y pues eso yo sí les recomiendo que al principio sí tengan muy junto las
O sea, las atracciones, las tiendas y todo el tipo de instalaciones cercas para que se les haga más fácil. Ok. Hay mucha gente que ocupa bancas, así que vamos a poner unas banquitas más. Banquitas extra. Vamos a poner unas bancas acá. Ponemos otra banca como por acá. Para que se sienta más gente. Como vamos, me gustaría que hubiera más atracciones. He pisado vómito, ojalá hubiera de primeros auxilios. Este sitio da pena. Ok. O sea, ya tenemos los restaurantes, gente. Nice. Y ahora en atracciones, yo creo que vamos a poner el Piscicola como el más. Otro que conozco que sí sé que te genera más o menos bien de dinero. O sea, no es ni tan bien ni tan mal. Así que vamos a ponerlo por aquí. Creo que así estaría bien. Sí. La entrada la vamos a poner acá. Y la salida pues ya saben dónde la pongo. De este lado. Ya nada más pondríamos. Vamos a poner de uno en uno para que quede rodeándose como en círculo. Que quede muchísimo mejor. Y ya ir solventando el préstamo. Lo pones como por aquí. Y acá. Y iríamos abriendo para que vayamos atrayendo más gente y más gente. Eso es lo importante. Que venga más y más gente. Se empieza a subir a las atracciones. Ahorita lo que me sorprende es de que el Insanity no tengo mucha gente. Siempre el Insanity se llenaba un chorral en las antiguas atracciones que tengo. Ahora se llena mucho el Warly Ride y el White Blue. Esos siempre se llenaban. Pero me sorprende mucho que el Insanity no se haya llenado mucho. Yo creo que ya pronto vamos a llegar a la media de los 400. De los 400 visitantes por día. Mi pisado vómito. Ojalá hubiera una instalación de primeros auxilios. A ver, vamos a bajarle tantito de dinero. Es que también hay que decir que son bien tacaños. ¿Cómo no pueden pagar 10 céntimos de dólar? A 0.05. Vamos a bajarle a 5 céntimos a ver si ya la gente le llama más. ¿Cómo nos van las ganancias? Ahí tienen demasiada carga de trabajo. Acabo de perder dinero. Eso está. O sea, está mal, pero a la vez está bien porque lo perdí porque puse. Porque construí una nueva atracción. Eso siempre pasa. Hay que decirlo. Aquí flip. Ok. Vamos a investigar. Ahora sí vamos a investigar una.
Yo creo que los tiki chiqui. Hay que ir investigando las listas de comida, las tiendas, porque sí es importante más adelante. Cuando piensa mucho la gente que sobre esto, lo que pueden hacer es subir el precio. Aquí como el 16 piensa eso, pues sí lo vamos a aumentar, lo aumentamos 20 céntimos. Tampoco no tan caro, tampoco no se pasen en subirlo $2 o 3. Muy importante hacer eso. Y a ver cómo piensan lo de los aseos, ya piensa 11, 10% que los están caros. Un problema eso, pero ojalá hubiera estos de primeros auxilios. Que ahorita me puedo permitir construir algo de primeros auxilios. Con las máquinas expendedoras. Precisamente se averió. Eso es lo que les decía. De que cuando se averían, generan muchas pérdidas. Bueno, ahorita pues tampoco no generan muchas pérdidas porque están en mi fuente de ingreso completa. Y eso sí, también les quiero recomendar mucho de que no se fíen por solo una atracción. O sea, no sean como dependientes de solo una atracción, o sea, de ingresos. Siempre intenten dividirse, o sea, los ingresos en varias atracciones porque sí les puede generar problemas mucho a futuro porque se empiezan, o sea, como a descomponer y de que se estén descomponiendo, sí te puede costar mucho de pérdidas de dinero. Ahorita pues, o sea, sí tengo pérdidas, pero no son tan fuertes porque pues no es mi principal ingreso el Insanity, pero sí es recomendable que no sean dependientes de una sola atracción, porque a mí me pasó lo mismo, que era dependiente de una montaña rusa en la anterior en el anterior parque que hice, y pues sí era muy problemático eso, porque se descomponía y ya se iba todo a la mierda. No piensan estos. Walu podemos subirlo otros 20 céntimos. Vamos a esperar otra vez a que se recupere el Insanity. Aquí ir recuperando, gente. Porque sí, estamos teniendo pérdidas. Porque me están haciendo el parque me cuesta. Yo creo que ahora va siendo hora de aumentar. Estamos teniendo un chaval de pérdidas. ¿Qué es lo que nos está generando pérdidas? Ese es el gran problema. Y no sé, este coste de funcionamiento está bien. Hay pichicola. Pichicola anda rozando ahí. Que ir mejorando eso porque sí. Y vamos a tener problemas más adelante. El Sizer, ok. Como en las finanzas, ya casi pagamos el préstamo. Hay que ir recuperando. También aumentando el dinero
te puede dar más probabilidad de que, o sea, de que la gente se vaya a otras atracciones. Y eso te sirve mucho por si una atracción no te va bien. La otra vez se descompuso otra vez el Insanity. Ese es el gran problema. Pero el Insanity me está generando un chaval de pérdidas. Si sigue generando pérdidas, lo más probable es que lo cierre. Es que el coste de funcionamiento... También se tienen que fijar en eso. El coste de funcionamiento y las ganancias. Entonces si genera bien. Este también. El Insanity. El Pichicola. Están teniendo números muy negativos. Vamos a ir a ver si vamos recuperando. Si no, pues los vamos a ir cerrando. Como por ejemplo, a ver qué me está generando dinero negativo. Pichicola me generó $76 negativos. Entiendo 36, ok. Investigación ya no tenemos. Es que también el préstamo. Préstamo sí me está costando caro. Salario de los empleados, beneficios. La gestión del parque. Pagos mensuales de préstamos. Es que los préstamos me están costando caros. Yo creo que ese es el problema de contraer préstamos. Yo creo que lo más esperado es que se termine, o sea, el préstamo. Ya eso nada más debo $2,000. Un puro préstamo. Y esperar que si en el préstamo ya mejore. Tras el Insanity se averió. Ahora hablan de la inseguridad, ¿no? Entonces lo checamos lo de la inseguridad. Solo dejen que se termine de pagar el préstamo. Me falta bien poco. ¡Termina! ¡Ya, préstamo! ¡Necesito que termines! Es que me chupó un chorro el préstamo. A ver cómo vamos en el préstamo. Ya, $300. Se descompuso el White Blue. Qué triste. Bueno, que vaya entrando la gente, que vaya entrando, que se metan al... ¿Está? Ya me lo pago, ya me lo pago, ya me lo sacaba, ya me lo sacaba el préstamo, ya me lo sacaba. $80, 70, 67, 46, 36, 20. Hecho. Oh, gente. La que me libró por no pagar el préstamo. El Webblue generó pérdidas. Generó pérdidas y el Insanity otra vez se averió. Nada, la vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar. Nah. Está muy caro el mantenimiento.
Me cuesta muy caro el Insanity para mantenerlo. Yo creo que a lo mejor lo que hago es esto. Y ahora el Insanity. No sé si me va mejor. Así con el Insanity les atrae más. Puede que sí, puede que no. Va a depender. Ojalá que sí. Porque el Insanity, literal, el Insanity, el potencial que puedes ganar con el Insanity es mucho. Pero esta gente no se ve que le interese. Vamos yéndonos recuperando. Y vamos recuperándonos, gente. Se descompuso el White Blue. No, esto me va a costar caro. Muy, muy caro. Ay, luego se descompuso el Insanity. Nah, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Ese estuvo bien asqueroso de parte del Planet Coaster. Estamos recuperando. Ya nos recuperamos, gente, de la deuda externa. Muy importante recuperarnos. Muy importantísimo. Ahorita lo más importante que debemos de hacer ahorita. Ojo. 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 Y yo creo que vamos a hacer una campaña de marketing. Pero que atraiga más gente, a más visitantes. Importante eso. Ah, se avería otra vez. No, qué asco, qué asco, qué asco. Un problema muy importante. ¿Y dónde está mi...? Ahí está mi ingeniero, ahí está mi ingeniero, mi mecánico. Hay que ir manteniendo el Insanity. Quiero ver cómo va mejorando. Si la campaña de marketing me da una ayudita. Si me da una ayudita, haremos el pichicola. Vamos a abrirla. Así sí traemos más gente. Pues bueno, gente, yo creo que lo vendremos dejando por aquí. Ya vieron cómo lo fui recuperando de esto, o sea, de tener dinero negativo a ya tener positivo. No es mucho, pero ya mínimo ya es algo, una salvada. Y pues ya creo que ya llevamos casi una hora de video, así que pues lo voy a editar y todo, así que pues lo vamos a venir dejando ya hasta aquí. Espero que les haya gustado este segundo episodio. No se olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitch, ya saben, chacostrucos.tv. Y ahora sí, nos vemos sin más en el siguiente episodio. Y adiós. Bye.